Buenos días. En esta presentación vamos a realizar el análisis hidrográfico del municipio de La Primavera ubicado en el departamento de Vichada. Mis compañeros son Karen Tatiana Ormaza, José Steven Bernal, Evin Santiago Ayala y quien les habla, Jonathan Rojas. El presente estudio parte de una introducción que explica la necesidad de comprender de manera integral la cuenca seleccionada. Para lograrlo, se analizan de forma conjunta los componentes socioambientales, climatológicos y físicos del territorio. Esto permite observar cómo estos factores influyen directamente en el comportamiento de la precipitación y en la dinámica de los cuerpos de agua presentes en la zona. A partir de esta base conceptual se establecieron los objetivos de trabajo, los cuales guiaron todo el proceso metodológico. Entre ellos se encuentran describir las características socioeconómicas, socioculturales y climatológicas del área de estudio, delimitar la cuenca y los diferentes cuerpos de agua asociados, estimar la precipitación media aplicando métodos hidrológicos como el promedio aritmético y el método de Thyssen, elaborar productos técnicos como las isoyetas, la curva IDF y el hidrograma adimensional, fundamentales para el análisis de eventos extremos y modelación hidrológica. Y finalmente, realizar un análisis estadístico descriptivo de los datos hidrometeorológicos disponibles, con el fin de evaluar la variabilidad y consistencia de la información. En conjunto, esta diapositiva resume la estructura principal del trabajo y muestra cómo se integra la parte conceptual con los objetivos y las herramientas analíticas que sustentan el análisis hidrográfico desarrollado. El municipio cuenta con una población aproximada de 11.380 habitantes, con una distribución equilibrada en donde el 48.5% son mujeres y el 51.5% son hombres. Una de las cifras más relevantes es la alta incidencia de pobreza multidimensional. En la zona rural se alcanza el 96.2%, mientras que en la zona urbana llega al 86.4%. Esto significa que gran parte de la población presenta limitaciones significativas de acceso a servicios básicos, salud, educación y condiciones de vida. La economía local se basa principalmente en la ganadería extensiva, seguida por actividades como la pesca, la pequeña agricultura y otros servicios de subsistencia. En cuanto al acceso de servicios públicos, encontramos que la cobertura para el servicio de electricidad es del 89.2%, para el acueducto apenas del 48.31%, alcantarillado solo el 1.6%, siendo este uno de los indicadores más críticos. El índice de riesgo de calidad del agua se ubica en un 25.4%, lo que señala un riesgo medio para el consumo humano. Estos datos nos muestran un territorio con retos estructurales importantes, donde las condiciones socioeconómicas influyen directamente en la gestión y conservación del recurso hídrico. En esta diapositiva vamos a profundizar en las características socioculturales del presente municipio. La Primavera presenta una diversidad étnica cercana al 15.2%, compuesta por poblaciones indígenas y comunidades campesinas que enriquecen la identidad cultural local. El territorio mantiene un vivo folclore llanero pujante, representado en sus tradiciones, música y festividades. Entre las más destacadas están el Festival y Reinado del Curito, un evento que celebra la cultura llanera, el coleo, que es una práctica representativa en los llanos orientales, la vida campesina, ya que fuertemente ligada a las actividades agropecuarias. Además, el municipio impulsa nuevos espacios comunitarios como el Centro Comunitario para el Buen Vivir, un proyecto reciente que busca mejorar la inclusión digital, la alfabetización tecnológica y el acceso a los servicios como la telemedicina. En cuanto al patrimonio natural y cultural, sobresale la Laguna de la Primavera, un lugar emblemático tanto por su belleza natural como por su importancia ambiental. También destacan las artesanías locales, que representan el conocimiento tradicional de la región. Estos elementos socioculturales ayudan a comprender cómo la población se relaciona con su territorio y, especialmente, con el recurso hídrico.
La precipitación de la primavera tiene una variación según la época del año, es decir, que el mes más lluvioso registrado es en julio, que tiene un promedio del 9.55 milímetros y el mes menos lluvioso es en enero con un promedio del 0.01 milímetros. La humedad de este departamento registrado es del 84%, en donde el mes más húmedo es de mayo a agosto, con un promedio del 89%, y los meses más secos está entre enero y febrero, con un promedio del 76 y el 77% respectivamente. En cuanto al brillo solar y la precipitación, presentan un comportamiento inversamente proporcional a lo largo del año. Durante los periodos lluviosos, es decir, en invierno, la mayor nubosidad reduce el brillo solar. En cambio, que cuando estamos en, en verano, el cielo es totalmente nublado y esto favorece a los brillos solares. La cuenca de estudio tiene un área de 22.01 kilómetros en donde se determinaron los cuerpos de agua. Este está conformado por cauces de orden 1 y un canal recolector principal que es de orden 2. También encontramos zonas de emposamiento en donde está designado con franjitas amarillas. Con respecto a la cuenca de estudio, se cuenta con la información de una sola estación meteorológica, donde se toman los valores de precipitación y se halla un promedio por mes y un promedio anual por el método de la media aritmética, donde eh, podemos evidenciar que el mes con más precipitación es el mes de julio, con una precipitación de 9.55 y el promedio anual es de 4.31 milímetros. Mi nombre es Edwin Ayala y voy a hablar sobre la curva intensidad, duración y frecuencia, la curva IDF. Para realizar esta curva necesitamos los datos de la precipitación total anual en milímetros. Nuestra estación nos proporcionó los datos de los años 2022 a 2025. Teniendo la precipitación total anual en milímetros podemos calcular su promedio, su máximo y su mínimo. Y luego su intensidad. La intensidad son todos estos datos que tenemos en los recuadros blancos, los cuales se calculan de la siguiente forma, donde A, B, C y D equivale a unas constantes que son respectivamente al lugar. En nuestro caso es Orinoquía, donde A es 5,53, B es 0,17, C es 0,63, D es 0,42. Los demás datos, siendo T su periodo en años, que podría ser 3, 5, 10, 15 o 20 años, M siendo el promedio de la precipitación y T su duración en minutos. Al realizar ya todas las intensidades que podemos ver en el cuadro, podemos ya realizar la curva IDF, la cual es esta, en la cual podemos ver que su intensidad en el eje Y, que son milímetros sobre horas, y en su eje X, que son duración en minutos, se realiza la curva IDF, donde cada serie equivale a un periodo, respectivamente de 3, 5, 10, 15 o 20 años. Ahora vamos a hablar sobre la curva hidrograma adimensional SCS, en la cual necesitamos la área de la cuenca, su longitud, desnivel, precipitación máxima y cn cultivos. En nuestros casos serían estos con sus respectivas unidades. Luego calculamos S, la precipitación efectiva P, el caudal pico QP, tiempo de concentración TC y tiempo pico TP. Al tener estos datos con sus respectivas unidades y al tener el T sobre TP y Q sobre QP, podemos calcular su tiempo y gasto, cual se realiza de la siguiente forma. En 0,46 cogemos la misma fila en T sobre TP y lo multiplicamos por su tiempo pico, siendo en este caso 0,46, 0,2 por 2,3. Otro caso sería 1,83.
Cogemos su misma fila, sería 0,8 por 2,3 y obtendríamos al multiplicar 2,3 por 0,8 el 1,83. En gastos sería totalmente igual. En este caso, para calcular el 782,72, cogeríamos, pero ahora Q sobre QP y lo multiplicamos por su caudal pico. Así ya tendríamos los datos en tiempos y gastos. Y podríamos graficar la curva histograma adimensional de la siguiente forma: gastos en el eje Y en metros cúbicos sobre horas y tiempo en el eje X en horas. Y obtendríamos la curva histograma adimensional. Eso sería todo. Se realiza un análisis estadístico descriptivo que nos va a permitir identificar el comportamiento de las precipitaciones y verificar si los datos se ajustan a un modelo probabilístico. En la tabla de la izquierda tenemos los valores mensuales registrados durante los años 2022 a 2025 y promedio de las precipitaciones. Esta tabla va a ser nuestra base y a partir de ella extraemos los registros que necesitamos para el análisis estadístico. Estos valores se agruparon en 5 intervalos para construir las distribuciones de frecuencia. Luego vemos los valores de la frecuencia absoluta, es decir, cuántos datos cayeron dentro de cada intervalo. Luego tenemos la frecuencia relativa, y esta básicamente nos indica la proporción de datos en cada intervalo con respecto al total. Aquí observamos como el 52% de nuestros datos se encuentra en precipitaciones entre 0 y 4 milímetros. También encontramos la variable normal estándar bajo la distribución normal y la probabilidad teórica según ese modelo. También tenemos la probabilidad esperada de cada intervalo y finalmente tenemos nuestro dato de ajuste de bondad, un valor que es clave porque nos permite comparar el comportamiento real de nuestros datos contra el comportamiento teórico que esperamos si los datos siguieran esta distribución. En nuestra gráfica de la izquierda tenemos la función de frecuencia relativa y aquí comparamos dos valores. En azul, la frecuencia relativa observada, es decir, lo que realmente muestran nuestros datos, y en naranja la probabilidad esperada según nuestro modelo. Esta gráfica nos permite ver rápidamente si ambos valores coinciden o si existen diferencias notorias. En nuestras gráficas se observa una relación muy similar dentro de los datos, lo que indica el buen comportamiento de estos. Es decir, que no tenemos diferencias notorias tanto en nuestros datos obtenidos de nuestra estación meteorológica y los datos de nuestro modelo. En la gráfica de la derecha tenemos nuestra frecuencia acumulada. Tenemos una línea naranja que representa nuestro modelo teórico y unos puntos azules que representan nuestros datos reales. Aquí la idea es visualizar si ambas curvas siguen una tendencia similar. Entonces, mientras más se acerquen, mejor será el ajuste del modelo. Como se puede ver en nuestra gráfica, las curvas representan una tendencia similar, aunque con alguna diferencia que son normales, y esta diferencia se ajusta con o se cuantifica mejor con el ajuste de bondad. Y como conclusiones, tenemos que las condiciones socioeconómicas y socioculturales del municipio influyen directamente en la gestión del recurso hídrico. Esto daba que la alta pobreza multidimensional y las limitaciones en servicios públicos como acueducto y alcantarillado nos restringen la capacidad local para implementar infraestructuras adecuadas de control, monitoreo y aprovechamiento del agua. También tenemos que el análisis climatológico evidencia una marcada estacionalidad en el régimen de lluvias, con máximos en julio y mínimos en enero. Esto pues determina de manera directa la dinámica hídrica de las cuencas, la relación inversa entre la precipitación, brillo solar y humedad, y confirma el comportamiento típico del clima en la Orinoquía. Las delimitaciones de la cuenca de 22.01 kilómetros cuadrados y la identificación de sus cauces permiten comprender la distribución espacial de los flujos superficiales, señalando áreas críticas de emposamiento e infiltración, que estas pues influyen en la disponibilidad del recurso y los procesos hidrológicos locales. Y por último, la aplicación de métodos hidrológicos como el procedimiento de promedio aritmético, las isoyetas, la curva IDF
y el hidrograma adimensional nos proporcionan una característica cuantitativa del comportamiento de la precipitación y su respuesta en escorrentía. Esto evidencia tendencias útiles para la estimación de eventos extremos y pues el diseño de la variabilidad y distribuciones y consistentes de los datos hidrometeorológicos disponibles.